Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente. Estamos aquí, queridos oyentes. Hola Sergio, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Adriancito? ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy bien, por suerte, gracias a Dios. Estando acá para grabar y para lanzar este programa al aire nuevamente con tanto gusto, así que no puedo estar mejor. Bueno, me alegro. Voy a hablar más lento porque me dicen que hablo rápido y que leo rápido. Así que... el tiempo premia en la radio. Sí, después se nos hace largo el programa. Bueno, ¿cómo anduviste la semana? ¿Todo bien? Bien, con los trajines de la vida normal, digamos, pero bien. Ya se acerca el verano. Ya se acerca el verano. Y ya se acerca la Navidad. Y se acerca la Navidad. Bueno, esperemos, más adelante ya vamos a hablar seguramente sobre la Navidad y cómo habría que festejarlo, cómo habría que tomarlo. Pero hoy Sergio propuso un tema muy interesante, que es el ateísmo. Bueno, antes de hablar del ateísmo, la propuesta era para exponer a ver qué es el ateísmo, porque la idea no es golpear a nadie, no es aunque este programa está obviamente escuchado por católicos, algunos que no son católicos calculo que también lo hacen buscando su fe, buscando su camino, su horizonte, su destino en definitiva. Pero la idea es exponer un poco a qué se refiere el ateísmo, el agnosticismo, las diferencias que hay, y contraponerlas, por supuesto, después con nuestro pensamiento católico y tratar de superar la idea del ateísmo, pero sin ningún tipo de ofensa a nadie, que bueno, es respetable. Cada uno busca su destino, ¿no? Así que vamos a dar una definición para empezar del ateísmo, una definición muy de la Real Academia. Preposición A, creo que significa privativo, es no, y Teo sabemos que es Dios, ¿no? Entonces el ateísmo es aquella persona que no solo no cree, sino que está sin Dios. Nosotros lo vemos como católicos como que está sin Dios. Sí, bueno, también Gladstone en 1800 dijo que él entendía por ateo a quien no solamente se mantiene sin afirmar como el escéptico, para diferenciarlo también de escéptico, sino a quien decide por sí mismo, es llevado a decidir a negar todo lo que no se ve o la existencia de Dios. O sea, es como que le da un poquito más de participación al ateo que al escéptico. Claro. Pero bueno, me parece que son cosas diferentes. Hoy eso lo dijo en 1876, ahora la palabra escepticismo se usa para un montón de otras cosas más allá de la religión. En cambio el ateo es específicamente el que no cree en Dios, como vos dijiste, sin Dios. Pero está bueno. Lindo punto lo que dijiste vos, porque hoy vivimos más que en un mundo, para los cristianos, para los católicos, vivimos en un mundo muy ateo. Yo digo eso, hay mucha cristiandad, pero también hay mucho ateísmo, pero también es tremendamente escéptico el mundo. Lo dijiste bien, generalizado en todo, porque al basarse en la razón, al basarse en el conocimiento pequeño que tenemos nosotros de las cosas, siempre estamos dudando de todo, siempre estamos poniendo en un paño de dudas de lo que se te ocurra pensar, ¿no? En la vida general de la persona. Así que ese término escepticismo también me gusta mucho para contraponerlo después al catolicismo. Sí, o al teísmo. Yo creo que el ateísmo figura como gente, como no es una religión, ¿viste? O sea, es una no creencia, pero el problema fue que hoy por hoy, sobre todo con la expansión tecnológica y las redes sociales, se volvió como que no solo no creo, sino ataco al que creo, al que cree. O sea, se ven muchas peleas de estas en las redes sociales entre creyentes y no creyentes, defendiendo la postura cada uno, la suya, y eso no está bien. Es lo que siempre hay que tratar de evitar, las confrontaciones, porque es difícil ponerse de acuerdo con alguien que tiene otra mentalidad. No la puedes cambiar de un día para el otro. Como me dijo el padre José Luis la vez pasada, uno tiene que sembrar
Dios es el que cosecha. Nosotros muchas veces por el afán de que vemos que el otro está en el error y tratar de convencerlo, terminamos en una discusión que es en vana. Que uno, con el ejemplo, tiene que nosotros nos paramos sembrar. en distintos puntos de vista, eso es lo que pasa. Nosotros nos paramos, los católicos, en la fe. La fe son verdades reveladas por Dios nosotros, como dogmas. Es una gracia, es un don divino que hay que pedirlo porque no viene de por sí. Y la gente que es atea se para en la razón, se para en sus propios conocimientos, en su propia experiencia. Entonces, desde distintas bases, obviamente, nunca va a haber un acuerdo en lo que se trate de intentar dialogar. También es la postura con que cada uno cada uno tiene que interrelacionarse con los demás, porque yo he tenido grandes diálogos y lindos, fructíferos, con gente que son evangelistas, que son adventistas, sin buscar esa pelea, sin buscar esa disociación, y por el contrario tratando de buscar los puntos de consenso, que en realidad tenemos más puntos de consenso que de disenso, ¿no? Y lamentablemente es cierto lo que vos decís, terminamos peleando por la minoría, es decir, por lo que no estamos de acuerdo, pero coincidimos, por lo menos con nuestros hermanos, que en la fe en Dios, en la fe en Cristo y en el Espíritu Santo, y no es poca cosa. Ahora, con un ateo ya es mucho más difícil, porque al pararse en la razón es difícil cambiarlo, es difícil. Pero bueno, ya vamos a ir explicando ver cómo la razón también va perdiendo su base, su sentido, a medida que uno la va explorando. Claro, lo que pasa es que generalmente el ateo se guía mucho por la razón, y obviamente que no tiene fe, pues la fe viene en Dios. Entonces, por la razón hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar, eso es lógico. Entonces ahí es donde se traba, no puede darle explicación a muchas cosas, entonces no cree en lo que no ve. Esa es la diferencia. Que la diferencia que con fe es que fe es creer en lo que uno espera y sin ver. Claro, porque la razón se para en la ciencia, en la lógica. Entonces, a partir de esos conocimientos adquiridos, se va elaborando, se va formando un pensamiento en esa persona de que, bueno, lógicamente, por muchas cosas que me explica la razón, y hasta a veces que no puedo entender por la razón, llego a la conclusión de que Dios no existe. Cosa que está totalmente, para mí, divorciada de la realidad. Porque en realidad entre fe y razón no hay diferencia. Fíjate que la ciencia evoluciona, la razón evoluciona la razón en cuanto un matemático, suponete, larga una teoría y todo el mundo está de acuerdo con esa nueva teoría porque la que está en boga, etcétera, etcétera, pero resulta que después viene otra que la suplanta, que la mejora, que la explica de otra manera, o tal vez la saca de lado y cambia el sentido, y todos encuentran, en el mundo científico, quien sea, encuentra razón en eso y siguen por otro camino. O sea, al cambiar los puntos de vista, al cambiar el avance humano, cambia el punto de vista de la razón. El punto de la vista de la fe no cambia nunca, porque nosotros nos basamos en lo que Dios nos dijo, nos basamos en los milagros, nos basamos en el testimonio de Cristo. Cristo no, o sea, ¿quién en su sano juicio por eso, va a entregarse en la cruz? Lo que pasa es que si es como vos decís, pero por toda la humanidad. Claro, por eso, pero si es como vos decís, en cuanto a la razón, siempre la razón está muy estimulada por el intelecto, por las enseñanzas. Entonces, cuanto uno más docto es o más formado está, más puede razonar sobre ciertas cosas. Y sin embargo, nosotros vemos que hay gente de muy bajos recursos sociales y económicos que tiene mucha más fe. Mira, una pequeña anécdota. Cuando mi fe flaqueaba, conocí a un gran amigo, al padre Antonio, a quien no sé, está en corriente en este momento. Algunos seguramente, si le está escuchando, pueden hacerle llegar un abrazo. Le pregunté, padre, porque es de la raza, digamos, de la orden jesuita, y son personas muy preparadas,
psicólogo, teólogo, etc. Entonces yo digo, padre, si una persona como usted, que es tan formada, porque realmente es de una cultura impresionante, como son en general los jesuitas, los miguelitas, los franciscanos, los dominicanos, etcétera, siempre se les exige un título. Son personas formadas, de tanta cultura. Si usted es una persona de tanta cultura y cree en Dios, ¿cómo yo no voy a creer en Dios? Yo que tengo la 90ª parte de su creencia. Entonces, claro, porque cuanto más la ciencia más se aleja de Dios generalmente. Sí. Pero Einstein creía en Dios y fue el científico. Muchísimos. Galileo también eran cristianos, se murieron siendo cristianos. Newton también. Bueno, no quiero desviar de tu anécdota, pues estamos ya terminando el bloque. La idea era decir que una persona sumamente formada, sumamente crítica en el fondo, que cree en Dios y ha leído y ha investigado y podía haberse desviado ese camino, porque el diablo siempre está metiendo la cola por todos lados. Podía haber dicho, caramba, acá existe cosas antagónicas, no puede ser, y sin embargo siguen en su fe con una fe férrea. Entonces depende cómo se use la razón, en definitiva, depende cómo nosotros estudiemos las cosas, depende de el punto de vista donde nos paramos. La razón nos va a dar fe en la existencia de Dios o no. Santo Tomás llega por la razón a la existencia de Dios, por la razón, y es hermoso leer el libro de Santo Tomás, o por lo menos un resumen, para que a través de las cosas creadas nos va explicando por qué existe Dios en definitiva. No usa la fe, la razón usa. Allá por el mundo. Bueno, vamos a un temita musical, después seguimos. Yo te voy a contar otra anécdota con respecto a esto que estabas contando. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Seguimos con el segundo bloque. Para la gente que recién se engancha, estábamos hablando sobre el ateísmo, o sea, sobre la gente que no cree en Dios, digamos específicamente. Y bueno, me estaba contando Sergio porque estábamos tratando de diferenciar de que la razón, el que razona en que no cree en Dios, muchas veces se da mucho más en la persona más formada, más culta, que en el inculto. Generalmente sí. Generalmente el hombre de ciencia, el matemático, el físico, sí, son bastante ateos. Porque también está un poco de la soberbia, que la soberbia era la madre de los pecados, también decía. Claro, porque se paran en el punto de vista de que todo tiene que cerrarle con una lógica, ¿no? Con una lógica única. Y en el fondo no le entra. Y la ciencia cambia. Claro, yo creo que también es un poco soberbia porque en el fondo no le entra la posibilidad de saber que el hombre es nada, por más capo que se crea en este mundo, y que hay un ser extremadamente muy superior a nosotros. Y yo creo que un poco en la soberbia interna no le permite pensar eso. Y te iba a contar también con respecto a esto. Me contaba el padre Pedro, que estuvo en la catedral y ahora está en la A4, creo, el Jesús Misericordioso ya. Me dice, impresionante la gente, la fe que tiene. Y me llamó mucho la atención un señor, me dice él, que un día me dijo, padre, le falta algo, necesita algo, díganos, porque si a usted le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Claro que sí, fundamental.
Pero vos fíjate cómo, y vos podés ponerte a pensar que le está hablando estrictamente en lo espiritual. Porque más allá que el padre Pedro, si hablamos como hablamos nosotros, no tiene un peso partido por la mitad, entonces más que espiritualmente no le va a poder ayudar en otra manera. Claro. Entonces, vos fíjate hasta dónde tienen fe ellos en Dios y hasta dónde llega esa devoción y ese conocimiento del poder de los sacerdotes también. Claro que sí. Hay que partir de una base. Por la razón nosotros no vamos a llegar al conocimiento de Dios, sí por la fe, ¿no? Y la fe hay que desarrollarla. La fe no es algo ciego, la fe es algo que se va cultivando y nos va iluminando y nos va llenando el alma. Por supuesto que tenemos que ir cultivando esa fe, que tenemos que ir pidiendo esa gracia de la fe. En cambio la razón nos va a dar una vista limitada de las cosas. No, por eso mismo, cuando creo que hablamos de Biblia, no sé si lo dijimos, la Biblia se lee con fe, sabiendo que es un libro escrito, guiado o inspirado por Dios. Pues si uno lo lee con la razón, hay muchas cosas que no van a cerrar y no se va a terminar entendiendo el sentido de la Biblia. Aparte es un libro histórico, o sea, cuanto más se ahonda, más se encuentra la historicidad que tiene este libro. Entonces, si un ateo le da razón a la historia de Grecia, a la historia de los egipcios o a la historia o a la prehistoria, que en realidad no terminan de ser más que a veces especulaciones, en cual muchos arqueólogos o científicos están de acuerdo, pero están dentro de un margen cierto de especulación o un margen de especulación. Sin negarle el estudio que hay detrás de esto, pero terminan siendo teorías. La Biblia es un libro histórico, la Biblia es un libro que se ha desarrollado y se ha desarrollado en un tiempo determinado, y que fueron relatados. Jesús, por ejemplo, la existencia de Jesús fue relatado por libros como los libros de Cicerón, los libros bueno, ya no me acuerdo de algunos otros romanos que escribieron en su época, aunque sean unos pocos renglones, pero le dieron entidad, le dieron existencia, le dieron manifestaron la aparición de Cristo, en sus famosos libros de Cicerón, creo que se llama, no voy a decir el nombre porque me voy a meter la pata, ya no, recurriendo a la memoria a veces falla. Entonces tenemos un punto de partida. Te voy a leer lo que se dijo en el Concilio Vaticano II, que está en el catolicismo de la Iglesia Católica, como siempre decimos, que es nuestra guía, por supuesto. La Lumen Gentium, sí, seguramente. Dice: muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios, o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. A mí me parece perfecto, exacto. Lo que pasa es que si vos decís esto a un ateo o a alguien que no está muy metido en la fe, te va enseguida a sacar los problemas de la iglesia y los problemas de... qué lindo punto, claro que sí. Los problemas espirituales. Los problemas espirituales, o por más decir, si me querés decir la pedofilia dentro de la iglesia, que también existe, desgraciadamente, pero que sabemos que siempre es mucho menor que a nivel mundial, porque yo ya lo discutí esto me acuerdo no sé si en otro programa, con un evangelista sobre la pedofilia. Le digo, la pedofilia dentro de la iglesia, que realmente es la metida de cola del diablo y está mal, y Jesús dijo que su iglesia iba a estar atacada, pero va a prevalecer, existe en el 2% a comparación de lo que existe fuera de la iglesia, o sea que no es un problema mayor en la iglesia, al contrario, es mucho menor. Y así todos los problemas que podamos encontrar no son los que nos llevan al desvío de este mundo, sino el desvío de este mundo nos está llevando el ateísmo, una ausencia de Dios. A ver, no es casual lo que vos decís. La distracción que se nos produce de Dios es algo que no solamente que está anunciado ya por Cristo, sino que algo que se va viendo cada vez con mayor sensibilidad. Fíjate vos que
los grandes, la ciencia hoy nos apabulla con sus grandes descubrimientos, nos apabulla con la tecnología, con los celulares, nos apabulla con las redes sociales, desde el invento de la televisión, si se quiere, o con el desarrollo de los mejores autos. Donde vos toques hay tecnología. Y en el fondo eso produce una distracción enorme, una distracción al punto de que nos vuelve competitivos entre nosotros, nos vuelve alejados de nuestras prioridades, de nuestras virtudes, como hemos hablado en algún momento, y nos aleja de Dios en definitiva. Hoy hablar de Dios está visto fuera de moda, está visto hasta de mal gusto, como algo que ya no se puede sostener. ¿Cómo hablar algo de lo que yo no puedo ver? Pero justamente Dios nos legó su historia a través de haber mandado a su Hijo, y nos legó los milagros para que creamos de alguna manera, de a pedacitos, de a poquitos, porque Dios no puede manifestarse en forma plena, no debería. Él quiere que nosotros creamos por fe, ¿no? Por nosotros sí, mismos. Obviamente, nunca te exige y nos fue dando pequeñas muestras para ayudarnos por nuestra propia debilidad. No tendría mérito si nosotros naciéramos ya creyendo que fue lo que hizo en principio, pero el pecado fue lo que nos fue alejando de Dios. No tendría mérito propio. Claro. O sea, si a vos te dan todo servido, no tenés mérito. Exactamente. Entonces, de esa forma nos vamos alejando de Dios. De esa forma va creciendo el ateísmo y vamos siendo mucho más racionalistas, mucho más materialistas, y nos vamos perdiendo en definitiva. Claro que es un esfuerzo pensar en la existencia de Dios. Claro que significa un paso espiritual enorme. Pero solo aquel que pasa el paso ese, que hace el paso, Adrián, que da el paso a la espiritualidad, ve y sabe y comprende lo importante que es y lo necesario que es para el alma, y cómo se van descubriendo y aclarando todas estas verdades que Cristo nos dijo. Sí, Dios te va ayudando, así que hay que tener la voluntad de hacerlo y perseverar sobre todo. Claro. Porque Dios te va probando también. O sea, el oro se hace puro a masa y fuego. O sea que tenemos que pasar por eso si queremos ser buenos. Pero tenemos que trabajarlo, como decir, tenemos que trabajarlo para saborear después, porque es algo que cuando uno lo adquiere, está bien que tiene periodos que baja, sube nuestra fuerza, ¿no? Pero cuando uno lo agarra a la fe, es algo que no se puede largar después, que no se puede dejar. Existen miles de testimonios de gente que andaba perdida por el mundo y que de alguna u otra manera llegó a una iglesia donde se le brindó una solución espiritual, y son los más agradecidos porque son esas ovejas perdidas que en definitiva pudieron ver la luz que nos marca Jesús y que nos marca la Virgen María también con sus apariciones. Caramba, no debemos dejar de lado esas pequeñas grandes manifestaciones de Dios. No, y aparte son la gente que se dieron cuenta la ofensa durante tanto tiempo a Dios, y bueno, uno trata de compensarlo, aunque Dios no necesita eso. Dios está contento con que volvamos también, y obviamente que cuanto uno más puede hacer, mejor. Pero la gente esta que estuvo perdido mucho tiempo está agradecido por esta salvación que habla siempre en todos los salmos y los evangelios: estaba muerto y resucité, estaba en el fondo y salía luz. O sea, entonces ese agradecimiento, como le dijo Jesús a Simón el fariseo cuando María Magdalena fue, al que más se le perdonó, más ama, porque siente esa gratitud. Claro que sí. También tenemos la parábola del deudor que fue perdonado su deuda de 1.000 talentos, y fue y acusó a los que le debían a él 10 denarios. Claro. Entonces también él fue un deudor ingrato, porque no estuvo agradecido con todo lo que se le perdonó. Entonces, que mucho se le perdonó, mucho ama, por eso dice Jesús. Entonces todos tenemos que estar agradecidos ya, porque Dios siempre perdona. Ahora, fíjate, Adrián, desde el punto de vista racional, desde el punto de vista humano,
entender que una persona se entrega al sacrificio por los demás. Primero que habla, para mí Jesús es la persona, Dios, que habló de una manera singular y distinta a todos en la humanidad. Bueno, otro día podemos hablar de los profetas y la diferencia con el Mesías. Claro, pero ha hablado, fue el único que habló de paz, de amor, de caridad, de perdón, en un mundo como siempre, como hasta ahora, convulsionado. Es como si viniese hoy Jesús y hablase de lo mismo. ¿Para qué? Para que lo terminen crucificando y sufriendo. No entra en la cabeza de nadie. Jesús, por lo que decía, no era un desquiciado. Jesús era una persona absolutamente, para nosotros, el Hijo de Dios y absolutamente dueño de la verdad. La respuesta está en sus escritos, en los escritos bíblicos, en los evangelios. Ahí está la palabra de Jesús. Morir por los demás, sufrir por los demás, no entra dentro de la cabeza de nadie. Yo no sé si hoy existiría una persona que pudiese hacer eso. Entregarse por todos. No soporta la más mínima ataque racional que se puede hacer. Es absolutamente una actitud de amor, de entrega espiritual de Dios, por el amor exagerado que nos tiene, porque al ser tan pecadores igual nos sigue amando como criaturas, y para mí ya es suficiente para creer en Dios, para creer en Jesús, en lo que dijo, por el solo hecho de leer su palabra, de leer la verdad y las virtudes en el Nuevo Testamento. Vamos a un temita musical, a un corte, y después seguimos con el tercer programa. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, seguimos, Sergio. Mira, te quería decir antes del corte, antes que estábamos hablando del ateísmo, que es importante lo que dice también el catecismo, pero ahora vamos a leer de una carta de San Pablo a los romanos. En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. ¿Y por qué? Y de acá nos explica San Pablo. Dice: la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Están negando ya la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Con la creación del mundo, con lo que existe, ya no hay excusa de no creer. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y también acá podemos entrar a hablar de la idolatría y del Dios dinero y lujuria, porque a alguien siguen. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es la primera parte. Después la segunda parte viene todo lo que pasa con los que no creen. O sea, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún mujeres cambiando el uso natural, aún sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en su lasciva una contra otro, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y acá tenemos largo para hablar, ¿eh? Sí. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo las hacen, sino que se complacen con las que las practican. Fíjate, Duro. Es duro, pero muy cierto, ¿no? Fíjate que tiene que hacer, para un ateo es más fácil, porque se tiene que deshacer de todas esas cosas que dañan, pecados que dañan a Dios, y puede vivir en un mundo mucho más fácilmente. Porque no digo que un ateo no sea virtuoso o que no sea honesto, pero tiene, digamos, no tiene ese conocimiento del pecado y lo que ofende a Dios, y entonces le resulta un poco más cómodo acomodarse a este mundo. Es triste vivir también, pensar o vivir pensando que después de la vida no existe nada. Pero yo te voy a hacer una comparación que a mí no te dejo terminar porque te vas a ir de la idea. Mira, te hago una comparación ahora antes que te termine, porque si no después no se va a entender mi pregunta. Vos sos Sergio. Suponete que vos tenés un padre biológico. Suponete que vos un día para otro te separaste de tu papá y nunca más lo volviste a ver. Negaste como que existía, nunca hablaste de él y fuiste exitoso, buena persona, exitoso en tu empresa, todo el mundo te quería, te fue bien, fuiste buena persona, pero nunca volviste a tu papá sabiendo que él te iba a recibir con los brazos abiertos, y tu papá estaba triste del otro lado del mundo esperando que su hijo vuelva, que le diga cómo le iba, que le cuente sus cosas, que le pida cosas porque tenía posibilidad de ayudarle, y vos en la buena y en la mala nunca te acordaste de él. ¿Sos una buena persona? Y bueno, o sea, vos podés ser excelentemente moral, pero si es vos, difícil la si respuesta, vos no crees en tu creador, vos rechazaste lo más importante. a tu creador. O sea, vos no tuviste en cuenta, Dios, te guiaste con la soberbia que vos podías hacer todo bien, inclusive que con la soberbia de que si a vos era una buena persona, si Dios existe igual te va a aceptar porque vos fuiste buena persona. O sea, estamos como el fariseo en el templo que decía gracias a Dios porque yo no soy como el publicano aquel. Sí, claro. La otra vez me hiciste la misma pregunta y se produjo el mismo silencio, ¿no? Porque es difícil entender. Yo no puedo entender a Dios, yo no puedo entender el sentido, no puedo decidir por Dios, por eso queda latente mi respuesta ahí. Pero espera, yo te voy a decir otro ejemplo. Pero suponete que vos sos creyente, yo te entiendo, claro, pero al final de cuentas te tengo que dar la razón, porque si nosotros rechazamos a Dios, rechazamos al Espíritu Santo, en definitiva, es el peor de los pecados. Rechazamos lo que se nos ofreció. Y yo creo que en el momento del juicio Dios le va a mostrar todas las oportunidades que tuvieron de conocerlo y que le rechazó, porque yo no creo que Dios no nos busque constantemente. Mira, entonces, desde el momento que uno se declara ateo es porque justamente rechaza a Dios, porque sabe que existe al menos personas que creen en Dios, pero no comparte esa filosofía o esa religión, porque lo nuestro es una religión. Pero yo te voy a hacer otra comparación porque es lo que se basan mucho ellos también. Vos sos ateo, pero buena persona, no le hiciste mal a nadie nunca, y yo soy creyente, pero tuve mis caídas, más o menos, peores o no, pero bueno, un día me di cuenta y me arrepentí y me confesé y volví por el camino de Dios y hice las cosas bien, igual que vos, pero creyendo. En el día del juicio, ¿de quién va a ser el juicio más o menos severo? El del primero, obviamente, más severo, sin duda, sin duda. Porque rechaza el bien absoluto. No vamos a ser juzgados por cuánto mal no hicimos, sino por cuánto bien hicimos. Claro. O sea, si vos no le hiciste nunca mal a nadie, pero nunca moviste un dedo por nadie,
no estás bien tampoco. Claro. Yo no estoy diciendo que uno puede hacer el mal y puede hacer el bien y está todo perdonado porque nadie se burla de Dios, pero muchos caemos en el pecado. Bueno, si el arrepentimiento realmente es de corazón, se lo puede hacer. No me acuerdo el nombre, pero existía un gran abortista en Estados Unidos. Lo estaba leyendo en un libro, bueno, es un neurocientífico que fue un bestseller hace un par de años, que según él ve el cielo, y era totalmente ateo, y después de esa muerte cerebral que tuvo, vuelve a la vida. Él va a un mundo que él lo califica como el mundo de la paz, el mundo de Dios. Entonces se vuelve católico, obviamente. Entonces él cuenta la anécdota también de uno de los mayores abortistas de Estados Unidos, que al final, o al promediar su vida, no sé qué edad tendría, se da cuenta del gran error que había cometido, de haber privado de la vida, del nacimiento de muchísimas criaturas, y se arrepiente ante Dios. Y indudablemente Dios, ante ese arrepentimiento, ante esos pecados tan graves, pero cuando existe verdadero arrepentimiento, yo creo que Dios indudablemente lo va a recibir como una oveja bien perdida que era. En definitiva se trata de eso. Dios nos quiere rescatar a los que estamos perdidos. Perdido está un ateo por rechazar a Dios. Perdido está un católico porque es un católico frío y un católico de nombre. Bueno, hay muchos, eso quería decir también, hay muchos que siendo católicos actúan más como ateos que como católicos, claro, y eso también está mal. Pero por supuesto. Y tienen el conocimiento, o sea que por no ahí está peor. Que no está comprometido. Para ahí te corté la idea y no te dejé que seguir. No hace el bien, ya no me acuerdo qué es lo que estábamos hablando, pero bueno, pero es así. Lo que hay que hacer es mover la fe. Mira, no sé si tengo tiempo, pero en 2 minutos, un minuto, sí. En un minuto te digo, mira, Santo Tomás de Aquino hace un desarrollo muy, muy largo diciendo que todas las cosas tienen un creador, ¿no? El mundo, la naturaleza, la belleza, la perfección en sus seres vivos, aún la perfección en sus seres que no son orgánicos, tienen un creador. ¿Por qué? Porque nada nace de la nada. La nada lleva a la nada. Entonces empieza por darle la razón a quienes con ciencia dicen, con la utilización de la ciencia, dicen que el mundo tiene millones de años de creación. En esa época no se manejaba porque no había un estudio profundo de cuándo se creó el mundo, pero Santo Tomás llega al origen del mundo. En algún momento comenzó. Hoy lo podemos trasladar. Hoy sabemos que el mundo, más o menos los científicos coinciden entre que fue creado entre 15.000 y 20.000 millones de años. Perfecto. Ahora, ese punto inicial de creación no se produce de la nada. Nada es increado. Tiene que haber un creador. Y un creador que no fue creado. Porque si no, tendríamos que buscar al que creó ese creador. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿por qué? Porque la materia no se crea de la nada. Y eso los físicos y los químicos y los que estudian los antropólogos, los que estudian las ciencias, saben, la materia se crea de materia. Yo no puedo hacer algo de la nada, al menos en este mundo, en las dimensiones que nosotros conocemos. Entonces, concluye Santo Tomás que existe un punto, un momento en que el increado crea el mundo. Ese increado es Dios, obviamente. Y esa es la respuesta que los científicos nunca van a poder dar. Por más que expliquen la teoría del Big Bang, pero ¿quién fue el que dio
quién fue el que dio el puntapié inicial, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos al temita musical y después vamos al cuarto bloque. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, ya en este, creo que último bloque, ya o anteúltimo, estamos tratando el tema del ateísmo, tratándolo con suma delicadeza para no ofender a nadie, o para que aquellos que no tienen su religiosidad determinada o que tienen un desconocimiento de Dios puedan acceder al conocimiento y a todo el beneficio espiritual hermoso que tiene, ¿no? Y a todo lo que podemos perdernos. Hay muchas cosas que llevan al ateísmo, y una de esas es la ignorancia religiosa, a veces una mala formación infantil, ¿no? Sí, pero Dios te da el intelecto y esa llama en el corazón que el alma siempre lo busca, o sea que el que está cerrado es porque solito se fue cerrando. Y se va cerrando de alguna manera. Salvo, y creo que está en la Biblia, aquel que haya nacido estúpido, como le llamaban en ese momento, o con alguna enfermedad mental, que no pueda razonar, no o sea, fuera claro, ahí está privado del uso de la razón. Pero mirá lo que decía Lee Strobel, un ex ateo y ahora cristiano. Todo ateísmo es temporal, se termina después de la muerte. Bueno, viste que hay una frase también que dice, pero qué duro que es eso, por eso porque digo, darse cuenta de que existía Dios, de la existencia de Dios, después de que tuvimos la oportunidad de saborearlo, es tremendo, porque nos vamos al bombo. Y bueno, yo tengo esta frase que siempre digo, que como para ejemplificar esto, siempre digo, prefiero arriesgarme una vida y no lamentarme toda la eternidad. Claro, pero ese arriesgarme lo pones entre comillas, porque claro, vos no estás arriesgando nada, vos estás abrazando con fe y amor la religión. Claro, pero si no tuviese fe, porque yo lo que hago, lo hago así, con ese gozo, como decía, del creyente. Pero por ahí suponete que yo no creyera y digo, bueno, no voy a hacer las cosas que al mundo le gusta, o que a mí me gustarían por pasiones, por un temor a Dios, aunque no lo crea, aunque no le sienta ese amor, aunque no lo haga por amor a Él. Ahí sí me estaría rechazando lo que a mí me gusta por temor, porque preferiría tener temor que sufrir toda la eternidad. Pero es una frase, o sea, que no tiene explicación en cuanto a que el cristiano no lo hace no se arriesga, sino que lo hace con disfrute. Pero prefiero así, si estoy equivocado, que haya sido solo una vida perdida en una eternidad. Claro. Mira una anécdota que estoy leyendo muy al caso. Dice, en una ocasión, estoy leyendo Catholic.net, en una ocasión un ateo le dijo a un sacerdote, demuéstreme que hay Dios y me convertiré en un cristiano. El sacerdote le contestó, demuéstreme usted que no hay Dios y me convertiré en un ateo. No puedo, replicó el ateo. Y en una cosa tan trascendental, dice el sacerdote, de la cual depende toda la eternidad, ¿usted se arriesga a seguir una idea que no se pueden probar? Menudo disparate. Yo tengo muchas razones que apoyan mi fe en Dios. El ateísmo podrá esforzarse en querer demostrar que la religión es falsa, pero nunca podrá demostrar que Él es verdadero. Es interesante el punto de vista, porque acá estamos revirtiéndolo, ¿no es cierto? Estamos viendo desde la falsedad que para nosotros los cristianos representa el ateísmo. Nosotros tenemos muchísimas razones en qué pararnos, en los dogmas de fe, que se llama la verdad revelada, primero por Dios en el Antiguo Testamento, y segundo
por el mismo Jesucristo, por el mismo Dios ya a partir del Nuevo Testamento. Y muchos ejemplos posteriores. La otra vez contaba de que se encontró en el Mar Muerto vestigios, ¿no es cierto?, de el paso de Moisés, el presunto paso. También se encontró en Israel ya hace más de 3 años la ciudad de Goliat, ¿no?, que era una ciudad de dimensiones grandes. O sea, incluso la ciencia, a través de la arqueología, va demostrando la existencia y la verdad, primero la existencia de lo que se dice en la Biblia, y segundo la verdad histórica, como ocurrió. No, y también demostraron que con una prueba científica, ya que el científico hay muchas veces que necesita demostrar estas cosas para creer también de que el mar muerto, con un viento de tantos kilómetros por hora, se puede retraer. Sí, claro. O sea que por ahí Moisés lo que hizo fue provocar ese viento de esa intensidad para que las aguas se abrieran. Bueno, en el momento exacto. Claro, sigue siendo un milagro, ¿no? Por supuesto. Es un milagro. Y mirá lo que dicen Hechos los Apóstoles. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Fíjate vos, tenemos testimonios en primera persona. San Juan, la carta de los apóstoles, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo. Tenemos pruebas de primera mano. Salvo Pablo, pero Pedro, pero San Juan en su último evangelio, que hablan de que estos ojos han visto o van a contar lo que han visto, y cuentan la vida de Cristo. Claro. Cuentan un pedacito de la vida de Cristo, ¿no? Y lo cuenta San Juan, es uno de los evangelios más fervorosos que hay, ¿no? Tenemos de primera mano No, hay mucho en la Biblia, se habla mucho, o sea, en los salmos hablan mucho, sobre todo de que no creen en Dios. Y lo que resultan, lo profético que resultan los salmos también. Sí, en cuanto a la aparición de la Virgen María, en cuanto a la aparición del mismo Jesús, del Cordero, que va a ser rechazado. Claro, el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. También decía un escritor, creo, si Dios no existe, todo está permitido. Entonces, Dios empezó, inclusive con el pueblo judío, y en los números y en el Deuteronomio, a poner reglas a su pueblo, y reglas morales también. Como nosotros tenemos leyes morales, entonces también están las leyes de Dios, del decálogo y todas las otras leyes. Entonces, si uno no cree en eso, está todo permitido. Claro, porque eso es una también de las causas del ateísmo, que es un apego desordenado a los goces de este mundo, ¿no? Entonces, es fácil, no existe Dios, hago lo que quiero. ¿Qué pasa generalmente con los chicos huérfanos? Son descarrilados porque no tuvieron un padre que los guíe. Claro, lamentablemente sí. Y bueno, lo mismo pasa con el ateo. Sí. Lamentablemente ni los padres ni la sociedad tampoco los ha guiado. Mira, te voy a decir otras 2 definiciones que por ahí dan una confusión, que habla del catecismo. El agnosticismo, el agnóstico forma, en ciertos casos el agnóstico se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse ni de que nadie podría decir nada. O sea, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla, incluso afirmarla o negarla. No dice que no existe. Dice que hay un ser supremo, hay alguien, pero no se juega, ni tampoco busca eso. El agnosticismo yo creo que hay mucho más de esto que de ateo en sí. Puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. Equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. Claro. Pero fíjate vos que el ateo te rechaza a Dios. Estaba viendo un noticiero vía YouTube español, donde hacían un reportaje a la gente de la calle si realmente creía en la existencia de Dios. Y sobre una determinada cantidad que se hizo, prevaleció el no. Es decir, la gente ya no cree en Dios, son muy pocos los que están creyendo.
Por eso te decía, vivimos en un mundo ateo. Qué difícil la postura del agnóstico, porque el agnóstico sabe de la existencia de Dios y lo rechaza. El ateo, de entrada, dice que no existe. El agnóstico sabe que hay un Dios y que no tiene injerencia en este mundo, o que no tiene, porque él no lo necesita. Claro, fea postura, fea digo porque es como quedar en el medio, ¿viste? Que voy a quedar bien con Dios y voy a quedar bien con el ateísmo por las dudas, ¿no? Que no tiene sentido, no. Y después está la irreligión. Claro. Bueno, acá tendríamos que entrar a hablar sobre un montón de otros temas, que esto lo podemos dejar para otro programa, que habla de la superstición, la adivinación, la idolatría, la irreligión. Bueno, el ateísmo son todas cosas que van contrarias a Dios. La irreligión es como tentar a Dios, es la acción de tentar a Dios con palabras o con obras. Después está el sacrilegio y la simonía dentro de la irreligión. El sacrilegio es profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es sometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo nos hace presente sustancialmente. Y la comunión en la mano, ¿qué me decís? Ya lo hablamos de esto, pero bueno, no llega, me parece, a esa definición, pero hay que tener cuidado. Mira, yo pienso que yo a partir de que lo charlamos, no hago más la comunión en la mano. Pero si la yo la hago arrodillado después de nuestro programa. Sí, yo también. En realidad tiene que ser arrodillado. Se sacó el banquito que existía antes para arrodillarse, y el padre era un banquito que todavía está en la catedral, que uno se arrodillaba y el padre sí, está en los costados ahora. Bueno, entonces bueno, pero mientras se reciban la mano con amor, afecto y cariño, bueno, vaya y pase, digo yo, ¿no? Digo yo. No sé qué pensará Jesús, qué pensará Dios, pero... Sí, también hay mucho de ignorancia, pero sí. El católico no puede ignorar ciertas cosas. Estamos entrando en un conocimiento católico ya muy ortodoxo, muy antiguo, en el sentido de que no puede llenarse de impurezas la hostia, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya no estamos hablando de un pedacito de pan, estamos hablando del cuerpo consagrado. Pero fíjate, esto del sacrilegio es más común que lo que uno cree, y desgraciadamente por estos medios de comunicación se hizo muy expansivo, como por ejemplo esta famosa cantante que lo que hizo con el crucifijo, estos nuevos que aparecen en la televisión, en los programas ahora acá en la Argentina, que hacen fotos en un confesionario, no sé si los viste, en un altar. Sí. Entonces, y eso la gente lo ve, y los chicos lo maman también, y lo peor de todo es la indiferencia contra eso. Uh-huh. Igual claro. Que también había un año pasado un programa adolescente donde había monjas, que era un programa tipo una novela, no me acuerdo ni cómo se llamaba, donde del convento, que también para mí era un programa casi sacrílego en cuanto a que el sacerdote después se enamora de una que no era monja, y las monjas salían a cantar, y entre las monjas había mentiras, o sea, dejaba mal parada a la iglesia. Yo siempre dije, ¿cómo la iglesia no se pone en contra de un programa así? Inclusive los temas de música, yo le escuchaba cantar y cantaba la sobrina de mi mujer, algo que no me acuerdo cómo era que decía, pero una cosa terrible. Y bueno, y eso le entra subliminalmente a los chicos, a los adolescentes le entra. Claro que sí que va entrando, claro que sí. Más porque si bien puede existir estas situaciones, de hecho han existido, sacerdotes que se han casado, han salido, tampoco hay muchísimos conventos que son un modelo, que son un ejemplo. Se está perdiendo el respeto a Dios. Claro. No es una situación común, como lo que vos hablabas de la pedofilia, de por sí ya deplorable, por supuesto, pero generalmente en los conventos hay mucha fe, hay mucha pasión, hay mucho rigor también. Cuando se salió a criticar, ¿te acordás el tema de de la autoflagelación? La gente no lo entiende, cree que esto es de otra época, pero si la autoflagelación, ¿te acordás? Que había hecho un allanamiento.
el cristiano entiende, el que tiene fe, entiende que es compartir el sacrificio de Cristo. Es una cuestión absolutamente de fe. Y evitar la tentación también. Y sí. El ayuno, entonces, ¿que es una flagelación? No. No. Pero esto es sentir dolor, verdadero dolor, como que no es nada lo que sintió Cristo, pero es tratar de estar más cerca de Cristo. Fíjate vos que Cristo, aunque parezca contradictorio, a quienes más se le acercan, más sacrificios le pide. Sí, bueno, igualmente ya te digo que si estaban equivocados, no fue a propósito, no fue en burla, no fue en masoquismo, sino fue tratando de acercarse más a Dios, o sea que no creo que tampoco esté en falta. Exactamente. Pero la gente es muy crítica. Pero igual, un ataque y disparó una serie de críticas estúpidas que no tenían ¿Pero razón de quiénes? De los que más alejados están, o sea. Sí, pero el periodismo ahí tiene un papel importante porque está formando o deformando. No, por supuesto, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como lo que vos decías de las novelas. Bueno, pero las novelas también, a veces para hacer rating y distorsionan las cosas y lamentablemente es parte del ataque que recibe nuestra religión. Pero bueno, bienvenido sea si es para purificarla, para purificar y para que se cumpla la ley al pie de la letra, ¿no? Bueno, vamos terminando porque se nos fue el programa, la verdad que y no hablamos de agnosticismo como tiene que ser. No, es un programa que da para muchas cosas. Bueno, lo podemos ir tocando en otro programa. Sí. Bueno, hasta la semana que viene, Sergio, esta semana que viene, queridos oyentes, que tengan una buena semana, como siempre. Nos podemos encontrar en la página de Facebook, La Hora Samaritana, o en YouTube, también La Hora Samaritana, están todos los programas, o casi todos por ahora. Será hasta la semana que viene entonces. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz.
pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías